seguimos en Llevamos a la TV y cuando la producción informó a todo el equipo que Dora Baret había aceptado nuestra invitación para venir hoy al programa, nos pusimos todos muy contentos. Por muchos motivos. Por eso, primero, la señora Dora Baret. ¡Qué paqueta que está! Muy linda, mi querida Dora. Gracias. Y yo le tengo que confesar algo, porque mucha gente estábamos preocupados por vos. Sí, yo también. Obvio. Porque el sábado yo tengo un programa de radio y llegaban rumores de que tenías problemas delicados de salud, que había sido operada hacía pocas horas. Es verdad. Nadie sabía cómo había salido bien de la operación, que gracias a Dios estás bien. Y hasta un poco con la producción decíamos, queda bien que la invitemos para... Y ella prácticamente nos dijo, sí, yo quiero ir porque quiero contar y aclarar y disipar todas las dudas. Esta es la realidad. Por eso te invito a nuestro podio, Dora, y quiero que le cuentes a nuestros televidentes qué es lo que realmente te pasó, cómo lo sobrellevaste, cómo surgió todo esto. Bueno, primero, si me permiten, quiero saludar en cámara a Borda. Mi amor. Bueno, esa es nuestra cábala, porque todos los que vienen hacen lo mismo. Por favor, por nuestro camino andado, Borda. Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Yo fui operada de cáncer de mama hace 8 años. Sí. Y todo el tratamiento, todo funcionó muy bien, me hicieron rayos nada más, y yo seguí mi camino. Bueno, mi camino que es muy intenso y últimamente sobre todo estoy con mis clases, con Matías, mi hijo menor, Gandolfo, y de pronto yo me hago un chequeo constante, que esto lo recomiendo a todos, varones y mujeres, por favor. Un chequeo constante de todo. En ese chequeo apareció una calcificación en la otra mama. El médico, cuando lo vio, me dijo, vamos a hacer un estudio más profundo, a ver qué es esto, para estar seguros. Claro. Bueno, no era urgente, como se dijo. La prueba está que yo cumplí años el 7 de julio, cumplí 72, para que sepan. O sea que, Borda, estamos ahí. Y bueno, preferimos hacerlo después de mi cumpleaños para que yo estuviera, como después me llevaba un descanso, bueno, en realidad un descanso de 2 días. Claro. Bueno, eso fue todo. Entonces me interné el martes, me operaron, y el jueves al mediodía ya estuve en mi casa. Ajá. Y el viernes ya di 2 clases, junto con mi hijo, Matías. Muy bien. O sea que acá estoy. Y mientras tanto, ¿cómo te tenés que cuidar? ¿Tenés que tomar alguna medicación de por vida? Por ahora no, no, por vida no. Es una medicación que se toma, en mi caso yo por la otra mama lo tomé por 6 años. Claro. Y lo que sí en este caso y en el otro caso me hice rayos. No llegué a hacer quimioterapia porque, bueno, porque fue agarrado muy a tiempo, por eso lo digo, el chequeo. La medicina preventiva. Y además, algo que por ahí las mujeres, muchas mujeres todavía es como que no toman conciencia del famoso PAP y el tema de la mamografía. Hay pero que eso no hacerlo solo sí o para sí. las mujeres, mi amor. Para los dos. Para los dos, porque se habla de la mujer con el cáncer, pero no se habla del hombre con el cáncer. Tal cual. Además, Claro. vos el otro día me comentabas que con el cáncer tenés una relación muy cercana, digamos, ¿no? Lamentablemente. Sí. Lamentablemente porque te costó muchos dolores, terribles dolores. Terribles dolores, y casi les diría que me provocó mucho más dolor haberlos vivido por Carlos y por mi madre que por mí. Carlos Gandolfo, Sí. marido de Dora Baret, padre de sus hijos, padeció este mal que lo llevó a la muerte. Claro, fue muy curioso porque yo me transformé en una especie de estudiosa del tema. Carlos se enfermó antes de nacer mi hijo menor, Emanuel, que es el mago, Sí. tenía 3 años.
Carlos se enferma de cáncer, primero de cuerdas vocales, después de laringe, y se cura. Esto es lo que no se dice. Se curó por 30 y pico de años. Y a raíz del tratamiento que se hacía en aquel momento, que era cobalto, le generó hoy, después de 30 y pico de años, un cáncer en la zona operada. Entonces ahí volvió otra vez con el cáncer. Y en el interín se enferma mi madre de cáncer. O sea que para mí es algo, primero que además estoy totalmente en contra de este monstruo que se ve con respecto al cáncer, que ni siquiera se nombra. Claro, avances, esta enfermedad que sigue siendo mortal en muchos casos. Hablan de la, hasta no hace mucho no había enfermedad. mucha información tampoco, y era un tema más tabú que médico. Por supuesto, se lo nombraba de todas maneras, menos cáncer. Dora, y en tu caso, esta manifestación, digamos que para muchos tiene que ver también con lo emocional, con cuestiones irresueltas, con situaciones traumáticas. En tu caso vos pasaste o atravesaste una crisis emocional también fuerte. ¿Esto se dio a posteriori de esta situación o ya venías con la enfermedad de antes? No, se dio a posteriori. O sea, el primer cáncer que tuve, que fue hace 8 años, fue por una crisis, también a veces es genético, son varios motivos, pero en mi caso tuvo que ver las 2 veces con un estado emocional. Es que dicen que muchas veces uno es el que como que está, lo provoca. Digamos, en condiciones de ser caldo de cultivo, ¿no es cierto? Para mira, una enfermedad de estas. yo soy una creída y además defensora de que así como el ser humano es capaz y tiene la fortaleza de generar una enfermedad, es capaz y tiene la fortaleza de curarla. Generar salud nuevamente. Por favor, a mi madre, Camilo Gianni, que es una eminencia, la operó de cáncer, y mi madre, que iba a durar 2 meses, vivió 5 años y según ella los más felices de su vida, y engordó 40 kilos. Y Camilo Gianni escribió un libro sobre el cáncer donde hay en un lugar del libro que habla de ella, porque esto, digamos, estimula su teoría, que es lo emocional, estimula y casi genera totalmente el cáncer, pero también lo cura. Para resumir todo esto, mi querida Dora Baret, ¿qué es lo que vos aconsejás después de todas tus experiencias? Enfrentarlo y darle pelea. Pero por supuesto, y esto es lo que recomiendo puntualmente, porque generalmente, y me acaba de pasar hace 2 o 3 días, cuando se le habla a alguien de que vaya a hacerse un chequeo, lo que responde es, no, por favor, a ver si me encuentran algo. Sí, es cierto, es verdad. Entonces, por favor, no, es al revés. Porque así como yo me hice un chequeo hace 8 años y acá estoy, o sea... Si no te lo hubieras hecho... Si no me lo hubiera hecho, de pronto sí hubiera sido como salió en muchos lugares, que salió que yo me habían internado de urgencia, que me habían internado otra vez de urgencia y no estaría porque acá. No es que vos te habías palpado algo, No, habías nada, detectado algo, que a raíz de eso te hiciste un estudio, de un chequeo normal, un control, cotidiano, claro. Entonces, a raíz de eso, lo que se encontró es in situ, que quiere decir que es el comienzo de algo, y por lo tanto fue una operación mucho más sencilla y tengo que hacerme nada más que rayos. ¿Te da bronca cuando lees esas cosas que dicen estuvo internada o está peor o está mal, y cuando vos sabés que no es cierto? ¿Cómo te afecta eso a vos? Mira, primero con mucha bronca, después diciéndole a todos mis amigos, se dan cuenta cómo mienten, así que no creamos en nada, ni en política ni en nada. Porque acá estoy. Qué triste. Dora, bueno, no, perdón. Y por un lado, por el otro lado, que fue lo que te dije a vos, tiene que ver con el poder hablar de esto. Yo siento que de pronto me siento como si estuviera en un estreno, como si la semana pasada acabara de estrenar, cosa que es verdad. Nosotros tenemos un teatro que se llama Actor Studio. Sí, hace mi muchos hijo años, Matías Gandolfo acaba de estrenar una obra que se llama Asesino, tipo de terror, de suspenso, cosa que no hay. Nosotros tenemos una escuela de teatro que es la escuela de Carlos Gandolfo, que continuamos con mucho éxito. Entonces, sí, todo esto es mi estreno. Yo siento que cada vez que me pasan estas situaciones, yo siento que me paro. O sea, pero no me paro de pie, sino de parirme. Claro.
Entonces yo siento que me reparí y eso lo estreno. Ahora, bueno. Dora, a raíz de todo esto y ya cerrando el tema de la enfermedad y entrando en lo profesional, ¿un poco la actriz está relegada por la maestra, por la docencia? Sí, no un poco, casi te diría totalmente. De vez en cuando hago algo como Son de Fierro en televisión, un unitario en Telefe maravilloso de un ciclo que ojalá se dé, porque siento que maravilloso realmente, eso es en Telefe. Y después en teatro yo acabo de hacer Las chicas del calendario. Claro, con mucho éxito, por cierto. Claro, el tema es que a mí me da mucho placer mi teatro, nuestro teatro, porque ahí tiene su escuela de magia Emanuel también. Sí, sí. Me da mucho placer, yo había hecho Luz de Gas, dirigida por Matías, y siento que en mi caso lo de actriz fue una etapa, o sea, no quiere decir que no vaya a trabajar, pero en este momento quiero mis clases, mis alumnos que amo, compartidos con Matías, y me gustaría dirigir. ¿Qué edad tienen los chicos habitualmente, el promedio de edad? Alguno de esos chicos tiene casi 50. ¡Epa! Hay de todas las edades. Pero sí, últimamente, antes no tomábamos, porque hacemos un tipo de estudio que es comprometido. En realidad es un entrenamiento para actores. Ajá. Porque es entrenar en el instrumento, como llamamos nuestro cuerpo, Sí. entrenarlo para después actuar de la manera que se nos ocurra. Pero una persona de 50 años que va a estudiar teatro, lo hace quizás no por lo que piense como una futura profesión, sino como una especie de terapia. Por supuesto, por supuesto. Pero quizás hasta le ponen más responsabilidad que un chico de 20. Para despejar su También, cabeza. también, más compromiso. Desde otro lugar. Dora, ¿y qué encontrás vos en la nueva camada de actores, o sea, en los actores jóvenes? Habías hablado en una entrevista de la carencia de lenguaje. Sí, ¿no? Sí. ¿Y qué cosas haces vos? Yo sé que estuviste muy relacionada con la ontología del lenguaje. ¿Qué nos podés explicar y cómo lo fuiste aplicando en los alumnos? Bueno, sí, yo descubrí hace 20 años la ontología del lenguaje. Soy coach, si bien no tengo el título oficial porque yo no terminé la secundaria, y lo digo con orgullo, porque no hace falta tener un título universitario si tu inquietud de ser estudiante como soy yo soy una estudiante crónica. Sí. Y en este caso, la idea fue siempre, que también fue la idea de Carlos, fue incluir todo lo que aprendimos de ontología del lenguaje en las clases. Por eso yo siempre digo que nuestras clases no son ni mejores ni peores que otras, son diferentes. Claro. ¿Por qué se llama odontología? No, ontología. Ontología lo que respecta al ¿Cuál ser. es el simbolismo? Bueno, ontología sería estudio profundo del ser, Ajá. pero suena muy... tiene que ver porque el lenguaje, para la ontología del lenguaje, como su nombre lo indica, tiene una importancia casi fundamental, porque nos compromete, y además no solo nos compromete a nosotros, sino nos permite o no relacionarnos con el otro. Tal cual. De acuerdo a nuestro lenguaje nos mostramos. Y a la carga que uno le pone al lenguaje también. Por supuesto, y entonces, la ontología del lenguaje, digamos así, en forma simple, sería desarrollar un observador diferente de la realidad en la que se incluye el ser humano y una escucha diferente. Dora, ¿cuál es la forma de lenguaje con la que vos sentís que mejor te relacionás con el mundo? Como con la forma, ¿en qué Claro, sentido? con cuál, digamos, hay un lenguaje por ahí que es más corporal, hay gente que se entiende mejor agarrándose una mano, hay gente que se entiende mejor hablando, oliéndose esto tiene que ver con gritando. cada uno y claro, con... vos, ¿con qué forma te sentís mejor bueno, relacionándote con el mundo? yo soy sinestésica. Y Sinestésica. por lo tanto me comunico con todo el cuerpo. O sea, Y cuando hablo, hiciste la chica de toco. calendario, que tenía mucho que ver con la exposición Claro, del cuerpo, claro. y quizás otra exposición del ¿Y vos cuerpo. cómo ves a los actores cómo lo jóvenes sentís? en este momento, que lo podés ver en teatro o en televisión? ¿Cómo ves que hay estudio detrás de estos chicos nuevos o solamente son caras bonitas que tienen suerte?
No quisiera ser agresiva, la pregunta es comprometida. Digo, yo sé que no lo soy agresiva, pero se puede tomar agresivamente. La verdad siempre es agresiva, la prueba está que se habla de que los chicos, porque dicen la verdad, son egoístas, agresivos y muchas otras cosas más. Yo considero que no. Yo considero que la honestidad y la sinceridad son dos factores que perdimos hace mucho tiempo. Y si hoy tuviéramos un poquito más de eso y de otras cosas, no estaríamos donde estamos. Respeto. Entonces, yo considero que sí, hoy hay una inquietud, por eso las escuelas de teatro están casi llenas, solo que no es solamente estudiar actuación. El actor, como nosotros en la escuela lo planteamos, el actor trabaja con su instrumento. El instrumento que es su propio violín. Por lo tanto hay que formarlo en todos los aspectos. Hay que formarlo en cultura, hay que formarlo en dicción, en emisión de sonido, por eso hay tan mala dicción, no se entiende nada. Y esos actores que después van a hacer teatro, hay menos. Y quizás más tenés que proyectar en teatro, justamente. Y quizás la ambición de fama no deja todo este tipo de características totalmente de lado. Por supuesto. El tema es que, por un lado está esto que me parece realmente maravilloso, que tengan necesidad de ir a estudiar teatro. Solo que yo creo que no es suficiente esto. Nosotros en la escuela, yo hice 30 años con una maestra que fue la que empezó acá con la expresión corporal, que se llamaba Susana Rivara de Milderman. Entonces en nuestra escuela le damos muchísima importancia a todo lo que sea el trabajo corporal. Trabajamos la dicción, trabajamos culturalmente en cuanto a esto de ontología del lenguaje, de neurolingüística, o sea que nos metemos en terrenos que hace que la persona que sale de ahí sale con una apertura. ¿Y la reflexión cuál es? Los actores jóvenes que vemos en televisión, ¿vos advertís que hacen eso o les falta? No, no hacen eso. Estudian actuación. Y por otro lado se suma a que naturalmente hay condiciones en nuestro país. Innatas. Hay condiciones naturales, por eso todo el mundo se sorprende. Doctora, ¿y a la televisión la ves como instrumento, como formadora de esos actores que imaginás? Sin duda. ¿Sí? Pero no se supone que en la televisión uno ya tiene que llegar formado y no formar actores. Por supuesto, pero en este momento vivimos una situación inversa. O sea, es al revés. Hoy, lo primero que se quiere ser es... Primero te hace famoso y después ¿Vos extrañás la tele, Dora? Y adquirir herramientas. ¿No extrañás nada de esa cosa diaria? No extraño actuar. ¿No? Y cuando lo hago, como fue ahora... bueno, yo hice lo último acá. Hice Son de Fierro. Siento que me agoto, que yo esta etapa ya la pasé. Que te valió un Martín Fierro. Dos en Son de Fierro. Claro. Mimicha, ¿no? Era el personaje. Sí. Muy gracioso. En un ratito volvemos con Dora Baret, con más Yo Amo a la TV. Una tandita muy cortita y seguimos con esta interesante exposición de Dora, que realmente dio una clase magistral, ¿no? Y además, sin agresiones, como dijo ella, muy sutilmente, marcó los grandes errores que aparecen en nuestra ficción, que no es mala en relación al resto del mundo. Tenemos una muy buena ficción. Un pequeño corte y volvemos.